En menos de un segundo, el casco del submarino se rompió a una profundidad de unos 3.500 metros. Los 5 pasajeros fueron aplastados por el rápido cambio de presión, tan rápidamente que ni siquiera tuvieron tiempo de darse cuenta, y en algún lugar entre los restos y los cuerpos destrozados, apareció un cubo de Rubik roto flotando. Pertenecía a Suleiman Dawood, de 19 años, quien intentaba batir el récord mundial de resolución de rompecabezas bajo el agua mientras descendía en un submarino turístico hacia el lugar del legendario Titanic. Como de costumbre, se recomienda discreción al espectador. En julio de 2013, Jesús Villa, apodado Medio Animal, decidió establecer su tercer récord mundial. Los primeros fueron 18 saltos frontales sobre zancos Spring y el salto más largo sobre un coche con los mismos zancos. Durante 17 años, Jesús fue acróbata en el legendario Cirque du Soleil. En su tercer intento se propuso un desafío extremo: romper 10 paneles de vidrio templado de un salto, como se ve a menudo en las películas. El 12 de julio, todo estaba listo para el intento de récord. Los paneles estaban en su lugar, y la audiencia, junto a los representantes de Guinness, observaban. Jesús Villa aceleró y fue impulsado fuera del trampolín antes del primer panel. Voló hacia él con las manos cruzadas frente a la cabeza. El panel se hizo añicos, pero el hombre cayó de espaldas y no pudo levantarse al principio. Las risas resonaron en toda la audiencia hasta que se dieron cuenta de que el especialista se había roto el cuello. Por suerte, sobrevivió y logró volver a su vida normal. Desafortunadamente, no todos tienen tanta suerte. En 1930, el piloto y especialista estadounidense Lel Bowles y su avión causaron sensación en las competiciones nacionales. Al año siguiente, Bowles se convirtió en una leyenda de la edad de oro de las carreras aéreas, ganando casi todas las competencias en Estados Unidos con una velocidad récord. Sin embargo, el piloto no solo quería ser el mejor en su país, sino en el mundo. Al no lograr su objetivo en las competiciones nacionales, Bowles modificó su avión para hacerlo aún más poderoso. Luego, el piloto intentó una vez más romper el récord mundial de velocidad de avión terrestre. El 1 de diciembre, Bowles realizó 4 carreras ese día, pero al no alcanzar su objetivo, regresó al aeródromo el 5 de diciembre para intentarlo de nuevo. Despegó, y cuando alcanzó una velocidad de 483 km por hora, algo inaudito sucedió. El avión giró incontrolablemente alrededor de su eje, comenzó a caer en picado y se estrelló contra el suelo, explotando y dejando un largo rastro de fuego. Bowles fue encontrado muerto a 90 metros de los restos del avión. Nadie entendía qué había causado el accidente. Sin embargo, tras la investigación, se descubrió que la tapa del tanque de combustible se había soltado, y debido a las corrientes de aire, fue arrojada contra el parabrisas con tal fuerza que lo rompió, golpeando a Bowles y dejándolo inconsciente, lo que provocó que el avión quedara sin control. Competir por récords siempre implica riesgos, como muchas otras competiciones deportivas que han dejado una de las páginas más sangrientas en el libro Guinness de los récords. Por cierto, 2013 se convirtió en uno de los años más trágicos en la historia de los récords Guinness. Ese año, las Bahamas acogieron el 6º evento anual del Vertical Blue, una competición de buceo libre de élite que tuvo lugar en Dean's Blue Hole, el segundo sumidero más profundo del mundo. Entre los competidores estaba el recién llegado estadounidense Nicholas Mevoli, quien apenas un año antes había comenzado a participar en competencias de buceo libre. Rápidamente se destacó al establecer un récord nacional buceando 100 metros sin ninguna ayuda. El 17 de noviembre, como parte del Vertical Blue, planeaba establecer un nuevo récord al alcanzar una profundidad de 72 metros de una sola vez, sin aletas ni oxígeno adicional. Al mediodía, rodeado de atletas, observadores y rescatistas, Mevoli comenzó su descenso hacia las profundidades. En la superficie, monitoreaban su descenso con un sonar, y todo parecía estar en orden, hasta que Mevoli se detuvo repentinamente a una profundidad de 68 metros. Por un momento pareció que se estaba dando la vuelta, pero al segundo siguiente continuó nadando más profundo. Los espectadores en la superficie se estremecieron, sabiendo que continuar a esa profundidad sin aletas ya era sumamente arriesgado. Sin embargo, después de 3 minutos y 38 segundos, Mevoli emergió rápidamente a la superficie. Cuando Mevoli salió a la superficie, inmediatamente indicó que estaba bien con sus dedos, como lo requerían las reglas de la competencia. Sin embargo, para que se acreditara el récord, también debía decir en voz alta que estaba bien, pero no fue así. En lugar de hablar, un horrible silbido surgió de su garganta. Sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó. Un periodista capturó el momento justo antes de que Mevoli colapsara, y estas imágenes rápidamente se volvieron virales, siendo la última fotografía del buceador antes de su muerte. Los rescatistas intentaron salvar a Mevoli durante 90 minutos e incluso le administraron 3 inyecciones de adrenalina, pero su pulmón había sufrido un daño catastrófico.
Nicolas Mevoli perdió la vida, convirtiéndose en el primer atleta en morir en competencias internacionales de buceo libre en los 21 años de historia de este deporte. Otra tragedia durante un intento de récord también ocurrió en el agua, pero esta vez no tuvo que ver con la profundidad, sino con la velocidad. En 1964, el piloto de lanchas motoras, Lee Taylor, intentó establecer su primer récord mundial de velocidad en el agua. Mientras alcanzaba una velocidad de 282 km por hora, se dio cuenta de que estaba a punto de estrellarse contra la orilla. Fue expulsado del barco y su cuerpo fue arrojado a través de una roca plana durante unos 15 metros. En este accidente, Taylor sufrió fracturas en el cráneo, muslo y tobillo, además de daños en su ojo izquierdo. Permaneció en coma durante 18 días y pasó los siguientes 6 meses en hospitales. ¿Crees que esto disuadió a Lee Taylor de seguir piloteando lanchas a reacción? Todo lo contrario. 3 años después, rompió el récord mundial de velocidad en el agua, alcanzando una velocidad promedio de 459 km por hora. Este récord se mantuvo durante 10 años, hasta que otro atleta lo superó. Taylor estaba decidido a reclamar el título. El 13 de noviembre de 1980 lanzó su jet boat, el Discovery 2, al agua, con él mismo al mando. El clima estaba perfectamente tranquilo, y Taylor completó todas las verificaciones y preparativos necesarios antes de despegar. Su esposa e hija observaron desde la orilla mientras el barco aceleraba, creando una gran estela detrás de él. Sin embargo, ocurrió un giro espantoso del destino. 2 días antes del intento, el propio Taylor había dicho en una entrevista que, aunque era valiente, un accidente a tal velocidad solo podría terminar en tragedia. Tal vez tuvo una premonición. Lo único que se encontró entre los restos del barco fue el casco de Taylor. Solo una semana después de la catástrofe, su cuerpo fue descubierto en el fondo del lago, todavía sentado en su asiento. La causa exacta del accidente nunca se determinó, y Lee Taylor no pudo recuperar su título mundial. Así terminó la vida de uno de los pilotos más audaces que, a pesar de haber sobrevivido a un terrible accidente anterior, no pudo escapar del destino. Si volvemos a 2013, un año trágico en la historia de los récords, encontramos otra historia relacionada con la velocidad en tierra. La mayoría de los récords de velocidad en bicicleta se establecen con bicicletas Streamliner, vehículos increíblemente caros y diseñados específicamente para este propósito, con una estructura completamente cerrada y aerodinámica similar a un cohete. Nuestro próximo protagonista, William Bill Warner, no podía permitirse estas bicicletas de alta gama, así que en 2010, decidió hacer su propia modificación en una motocicleta estándar. Bill convirtió el motor de gasolina de su moto para funcionar con metanol, lo que le permitió quitar el bloque de enfriamiento y hacerla mucho más ligera. Además, instaló un marco de aluminio, ruedas de fibra de carbono y un carenado aerodinámico casero. Al agregar un turbocompresor, aumentó la potencia de su motocicleta más de 7 veces. En 2011, Warner estableció el récord mundial de velocidad en motocicleta, alcanzando casi 502 km por hora en un tramo de 2,4 kilómetros. Pero solo 2 años después, Warner quiso batir su propio récord. La mañana del 14 de julio, ante los observadores del Guinness y numerosos espectadores, Bill Warner salió a la pista. Cuando alcanzó casi 460 km por hora con su motocicleta, algo salió mal. De repente giró y al momento siguiente se estrelló contra un pilar de concreto. Warner fue arrojado de su moto y ambos fueron arrastrados a decenas de metros por la pista. Aunque permaneció consciente después del accidente, las heridas que sufrió resultaron fatales. Bill Warner murió. Pero tristemente está lejos de ser el único motociclista que perdió la vida intentando batir un récord mundial. El 27 de agosto de 2005, el renombrado temerario iraní Javad Palisvanian anunció en televisión que intentaría batir el récord mundial de salto en motocicleta sobre autobuses. En medio de los aplausos y los gritos de apoyo del público, Palisvanian se subió a su moto y se dirigió a la rampa desde donde debía saltar 22 autobuses. A medida que aceleraba, los espectadores contenían la respiración, pero cuando voló por los aires al final de la rampa, se estrelló directamente contra el autobús número 13. La transmisión de televisión se cortó de inmediato, y los médicos se apresuraron a atenderlo. Lamentablemente, Javad Palisvanian murió en el acto. El deseo de establecer récords no es exclusivo de los hombres. En el otoño de 2023, la alpinista ucraniana estadounidense Anna Gutu y Gina Marie Suchidlo, una atleta estadounidense de ascendencia polaca, competían por el título del primer estadounidense en conquistar todos los picos de más de 8,000 metros sobre el nivel del mar, conocidos como los 8000ers. Estos son 14 picos que representan algunos de los desafíos más grandes del alpinismo. Para ambas montañistas solo quedaba uno por conquistar, el Shishapangma, el más bajo de los 800ers en China. Ambas atletas ascendían simultáneamente la montaña,
cada una acompañada por guías sherpas experimentados, aunque habían elegido rutas ligeramente diferentes. Estaba claro que era solo cuestión de tiempo antes de que una de ellas lograra el codiciado título. Sin embargo, alrededor de las 11 de la mañana, cuando ambos grupos se encontraban a una altitud de aproximadamente 7.800 metros, una poderosa avalancha golpeó la montaña. De repente, se perdió toda comunicación con Gutu y su guía. Mientras los rescatistas evaluaban si era seguro organizar búsquedas en la peligrosa zona, una segunda avalancha golpeó la montaña a la 1 de la tarde. Desde entonces, no hubo noticias de ninguno de los equipos. Los cuerpos de Ana Gutu y su guía fueron encontrados al día siguiente, pero la búsqueda de Gina Marie y su Sherpa, Tenzing, continuó. Después de varios días de operaciones de rescate fallidas y debido a las condiciones extremadamente peligrosas, la montaña fue cerrada para más búsquedas. Durante los días siguientes, se declaró que Gina Marie y su guía Sherpa estaban desaparecidos y sus cuerpos nunca fueron recuperados. Esta tragedia resalta el peligro extremo de intentar batir récords en condiciones tan impredecibles y mortales. La historia me dejó reflexionando. ¿Cuáles eran las probabilidades de que dos avalanchas golpearan la montaña justo donde estaban estos potenciales récords? Ninguno de los dos sobrevivió. Sin embargo, me gustaría terminar esta sección con una historia un poco más optimista, relacionada con la búsqueda de romper récords en las alturas. A principios de los años 60, el estadounidense Nicholas John Panetta escuchó sobre el récord mundial del salto más alto en paracaídas. Decidió que debía batirlo, pero no estamos hablando de un vuelo de 4.000 metros, como los que vemos en YouTube, sino de un salto desde la estratosfera. El récord se estableció a una altitud de 25.457 metros, mucho más allá de la capa de ozono que protege la vida en la Tierra de la radiación solar. Nicholas John Panetta, decidido a batir el récord del salto más alto desde la estratosfera, comenzó su preparación en 1963. Aunque era un paracaidista amateur, no dejó que eso lo detuviera. Sabía que para sobrevivir a una altitud tan extrema, necesitaría un traje espacial especial y una góndola equipada con un suministro de oxígeno. Su plan era utilizar un globo aerostático para llevarlo hasta la estratosfera, prácticamente el doble de la altura a la que vuela cualquier avión de pasajeros. En su primer intento, en 1965, Nicholas alcanzó una altitud de solo 4.900 metros, antes de que los fuertes vientos destrozaran el globo. Desilusionado, tuvo que regresar a tierra sin lograr su objetivo. Sin embargo, no se dio por vencido. Un año después, en 1966, lo intentó de nuevo. Esta vez alcanzó una altitud récord de 37.600 metros. Pero justo cuando estaba preparándose para saltar, surgió un problema inesperado. No pudo separarse de la línea de oxígeno. Nuevamente tuvo que abandonar el intento. Solo 3 meses después, Panetta decidió volver a intentarlo. Esta vez parecía que todo estaba bajo control. A medida que la góndola subía a una altitud de 13.750 metros, de repente se escuchó un fuerte silbido de aire. En la radio, la voz de Panetta solo dijo una palabra: ¡emergencia! La góndola fue inmediatamente bajada, pero tomó 25 largos minutos antes de que los médicos pudieran alcanzarlo. Cuando llegaron a Nicholas, descubrieron que su traje espacial se había despresurizado y había estado sin oxígeno durante entre 3 y 5 minutos. Aunque los médicos hicieron todo lo posible por salvarlo, el daño a su cerebro fue irreversible. Nicholas John Panetta falleció, pero su segundo intento no fue en vano. Estableció el récord mundial del vuelo en globo más alto pilotado, un récord que se mantuvo hasta 2012. A lo largo de las décadas se han registrado más de 60.000 récords en el libro Guinness. Entre ellos hay muchos que son mortales, como hemos visto en estas historias. Sin embargo, también hay récords seguros y curiosos, como hacer un mosaico con la mayor cantidad de calabazas y calabacines. Al final, el deseo de superar los límites humanos sigue siendo un motor poderoso para quienes buscan dejar su huella en la historia. ¿Alguna vez has oído hablar de los récords mundiales Guinness? Probablemente sí. ¿Y qué tal la cerveza Guinness? No, esto no es un anuncio, pero ambos están conectados. Todo comenzó cuando Hugh Beaver, jefe de la cervecería Guinness, cometió un error en una cacería. Afirmó que su presa era un chorlito dorado europeo, supuestamente el ave más rápida. Otros cazadores no le creyeron, lo que llevó a Beaver a crear una guía de registros inusuales. Desde entonces, el libro Guinness de los récords ha recogido miles de nombres de personas que han alcanzado la cima en diferentes áreas, pero el camino hacia estos logros suele estar lleno de giros inesperados y a veces trágicos. Horus Suleiman, con tan solo 17 años, ya tenía una licencia de piloto. Inspirado por su padre, Babar, un inmigrante pakistaní,
En el verano de 2014 decidieron recaudar fondos para escuelas en Pakistán y al mismo tiempo perseguir un récord mundial. El plan era volar alrededor del mundo en 30 días, recorriendo casi 43,000 kilómetros con 25 paradas en 15 países. El viaje comenzó con éxito el 19 de junio de 2014, despegando desde Indiana. Tras ser aclamados como héroes en Pakistán, continuaron su ruta por Indonesia, Australia y Oceanía. Sin embargo, al despegar de Pago Pago, su avión se estrelló en el océano. La Guardia Costera encontró restos del avión y el cuerpo de Horus, pero nunca se localizaron el fuselaje ni a su padre. Alex Harville, un apasionado de las motocicletas, dedicó su vida a superar límites. En 2021 intentó batir el récord mundial de salto en moto en el espectáculo aéreo de Moses Lake. El objetivo era superar los 110 metros. Durante un salto de práctica, Alex se estrelló contra la rampa. El impacto le arrancó el casco y lamentablemente murió camino al hospital. Aunque trágico, su récord fue reconocido póstumamente. En 2013 había logrado un salto de 129 metros, un logro que superaba el récord anterior. Jessie Combs, corredora y presentadora de televisión, rompió récords de velocidad en tierra. En 2019 intentó superar los 1.300 km por hora en el desierto de Albord, pero su coche a reacción sufrió un accidente fatal. A una velocidad de 842 km por hora, una rueda impactó contra un objeto en el desierto, causando un choque devastador. Un año después, su logro fue confirmado oficialmente como un récord mundial. John Cobb, un piloto inglés, buscaba romper el récord de velocidad en agua en 1952. A bordo de su innovador barco Crusader, intentó alcanzar los 200 millas por hora en el lago Ness. Durante su último intento, el barco sufrió un accidente y Cobb murió en el acto. Aunque superó su objetivo, no se reconoció el récord debido a la falta de una repetición requerida por las reglas de Guinness. La francesa Audrey Mestre, campeona de buceo libre, intentó romper el récord mundial descendiendo 171 metros sin tanques de oxígeno en 2002. Aunque alcanzó la profundidad, un fallo en el equipo de ascenso la dejó atrapada bajo el agua. A pesar de ser rescatada, murió poco después. Su muerte generó controversia, pero su legado en el buceo es innegable. En 1986, Cleveland organizó un evento para lanzar simultáneamente 1.500.000 globos al cielo. Aunque espectacular, el lanzamiento provocó caos, accidentes de tráfico, aeropuertos cerrados, caballos heridos y, peor aún, la muerte de 2 pescadores que no pudieron ser localizados debido a la nube de globos en el agua. El indio Shalindra Nath Roy intentó batir el récord de la tirolina más larga usando su cabello en 2013. Durante el intento, sufrió un infarto en pleno vuelo y murió antes de recibir ayuda. Aunque prometió a su esposa que sería su última actuación, su ambición tuvo un trágico final. Estas historias nos recuerdan que perseguir un récord mundial puede ser emocionante, pero también arriesgado. Si alguna vez decides intentarlo, recuerda que podría terminar de una manera muy distinta a lo planeado. ¿Qué es lo más atrevido que has hecho para cumplir un sueño? Comparte tu experiencia. La búsqueda de récords no solo lleva a logros extraordinarios, sino también a riesgos que a veces rozan lo incomprensible. En 2012, un hombre de Sri Lanka, de 24 años, intentó establecer el récord de entierro vivo más largo. En un intento anterior había durado 6 horas, y esta vez buscaba superar esa marca. Sus amigos lo apoyaron, pero algo salió mal. Pasadas las 6 horas, esperaron media hora más antes de empezar a desenterrarlo. Cuando finalmente lo sacaron, ya estaba muerto. La falta de preparación y supervisión adecuada lo llevó a un trágico desenlace. En otro caso, la alemana Diana Paris, una experimentada paracaidista de 46 años con más de 1.500 saltos realizados, decidió unirse a un equipo internacional de 222 paracaidistas. El objetivo era romper el récord mundial de la mayor cantidad de personas realizando 2 formaciones aéreas antes de abrir sus paracaídas. Tras meses de entrenamiento, llegó el gran día el 3 de abril de 2014 en Eloy, Arizona. Con todos los preparativos en su lugar, los paracaidistas saltaron desde 10 aviones a una altitud de 6.000 metros. Durante el descenso, los equipos lograron las formaciones, pero algo salió mal con el paracaídas principal de Diana. La reserva tampoco se abrió a tiempo, y Diana cayó al suelo. Aunque el equipo logró su objetivo, la pérdida de Diana marcó el evento para siempre. Su esposo, que observaba desde tierra, reconoció que ella asumió los riesgos conscientemente para cumplir su sueño. A veces, incluso los eventos aparentemente más inofensivos pueden tener consecuencias catastróficas. El libro Guinness de los Récords ha documentado momentos de grandeza humana y resistencia, pero también sirve como un recordatorio de los riesgos inherentes a la búsqueda de la gloria.
Perseguir un récord puede ser una aventura emocionante, pero para muchos también se convierte en un juego peligroso con un precio demasiado alto. Si alguna vez decides intentar algo extraordinario, asegúrate de estar preparado para todos los riesgos, porque no todos los sueños tienen un final feliz. ¿Y tú? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por un sueño? Comparte tu historia en los comentarios. En conclusión, el libro Guinness de los Récords representa una celebración del ingenio humano, la resistencia y el deseo de superar límites, pero también pone en evidencia los riesgos extremos que conlleva esta búsqueda de gloria. Cada récord tiene detrás una historia única, a menudo marcada por sacrificios, tragedias y lecciones profundas. Estos relatos nos muestran que la búsqueda de grandeza puede ser inspiradora, pero también peligrosa, especialmente cuando la ambición supera la precaución.